pasar a este mensaje especial que será bastante interesante. Y antes de ir de lleno al mensaje, que va a requerir mucha de nuestra atención, porque veremos pues algunos conceptos que son un poco complicados, y yo pues me di la tarea de tratar de aterrizarlos de la forma más clara, sencilla posible, sin que por ello pierdan profundidad, porque pues son algunos términos científicos con los que tal vez no estamos muy acostumbrados. Pero quiero introducirme con lo siguiente. ¿Por qué este mensaje? Porque muchas personas tienen un concepto erróneo de lo que es la fe, de lo que significa seguir a Dios o creer en Dios. La mayoría de los creyentes de las diversas religiones piensan que el concepto de fe es básicamente el siguiente: es poner tu confianza ciegamente sobre alguien o sobre algo intangible que no sabes que está ahí, que no tienes la certeza, pero que piensas que así es. De hecho, es muy común escuchar o decir que la fe es ciega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la idea que tenemos de fe, que es pues creer en algo o decidir creer en algo que no nos consta, ni estamos seguros, ni podemos comprobar que es verdad, pero todavía decimos, creyendo que estamos afirmando algo correcto, pues a fin de cuentas es por fe, sugiriendo con esto que la fe es creer algo que tú no puedes comprobar, que no te consta, que no estás seguro, pero que decidiste creer por alguna razón, y por eso decimos pues la fe es ciega. Sin embargo, si tú y yo vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, en ningún lugar encontramos esta definición de fe. De hecho, sería una contradicción de términos, decir, bueno, pues no estoy seguro, pero es por fe, que es lo que comúnmente decimos. Yo veía hace algunos meses una película titulada Cuestión de Fe, que aunque fue elaborada por cristianos con buenas intenciones, pues no estaba bien centrada en el modelo o en la definición de fe que nos da la Biblia, porque al final de un debate entre un ateo y un creyente, pues el creyente científico termina diciendo, bueno, pues a fin de cuentas cada quien decide cree lo que decide creer, porque no se puede demostrar nada, ni él puede mostrar su posición y yo la mía, y finalmente o a fin de cuentas todo es por fe, dando a entender que esta es la definición de fe, que esto es lo que significa. Sin embargo, cuando tú y yo decimos es por fe, no tiene nada que ver con que no sabes, no estás seguro, tal vez no lo puedes demostrar ni comprobar, pero decidiste creer algo que quién sabe si es real, pero es lo que tú crees porque es por fe. No, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. No tiene cabida esta definición que la gente tiene de fe dentro de lo que la Biblia dice que es la fe. La Biblia no dice que la fe es una suposición, la Biblia dice que la fe es una certeza, es una seguridad, nos habla de una convicción. No es que tal vez, a lo mejor, puede que quizás se cumpla algo que yo creo que dice Dios porque pienso que tal vez existe un Dios. No es, yo tengo la certeza, estoy seguro, completamente convencido que la Biblia es la palabra de Dios y lo que Él ha dicho se va a cumplir porque sé que Él es real. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que no se ve, que es el mundo espiritual, lo que es lo que ocurrió en el pasado. Nosotros no estamos aquí diciendo, bueno, creemos porque decidimos creer que Cristo murió y resucitó, sino creemos porque estamos seguros, porque estamos completamente convencidos que existió, murió y resucitó. Aunque ese no es el tema, también de ello hay evidencias. Entonces surge la pregunta natural al leer Hebreos 11:1 y al entender que la definición de la palabra fe en sí misma no tiene que ver con esta creencia popular de que la fe es ciega, porque fe viene del griego pistis, que significa confianza, convicción. Nos preguntamos naturalmente, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, si no tengo ninguna evidencia para esta creencia? Yo creo, pero pues no estoy seguro, no estoy convencido, no tengo esta certeza. ¿Cómo podemos nosotros, si no tenemos ninguna evidencia de un creador, entonces tener el tipo de fe que la Biblia nos afirma o nos señala? Y aquí es donde muchas veces fallamos, porque la Biblia, contrario a lo que la mayoría piensa y ha enseñado, dice que sí hay evidencias de un creador. El problema por el cual muchas veces como creyentes no tenemos una respuesta a la pregunta que se nos hace cuando nos dicen, oye, ¿y cómo sé que vengo de una creación y no del matrimonio de Chita con King Kong? ¿Cómo sé que somos producto del creador y no de la casualidad? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué permite tanto caos en el mundo? ¿Por qué la Biblia en otros libros? ¿Por qué Cristo y no otros supuestos dioses? Cuando se nos empieza a cuestionar acerca de nuestra fe, muchas veces no tenemos respuestas. Muchas veces lo que hacemos es juzgar, es señalar, es atacar. La mejor defensa, dicen por ahí, es el ataque. Entonces, como no estoy preparado para responder y me estás cuestionando, te digo, pues ahora por incrédulo te vas a ir al infierno.
Evangelio y creemos que ya con esa nos salimos del apuro y nos salimos ganando. En vez de hacer lo que la Biblia nos demanda, como lo vamos a ver, juzgamos, señalamos, atacamos, criticamos. ¿Por qué? Porque hemos malinterpretado dentro de muchos pasajes. Creo que el más importante que causa esta confusión, Juan 20:29, que es cuando Tomás le pregunta a Jesús si era en verdad el Mesías resucitado, si era el mismo Cristo que 3 días antes acababa de morir, y entonces le pide evidencias y Jesús le dice: mete tu mano en mi costado. Y dice: bienaventurados o dichosos aquellos que sin ver creyeron. ¿Pero satanizó a Tomás? No. Jesús dijo: bienaventurado el que sin necesidad de evidencias creyó. Pero ¿sabes algo? A Tomás le dio respuesta y Tomás siguió adelante en el camino de la fe. Jesús no juzgó a Tomás, perdón. Juan Bautista pasó por la misma situación, presenta a Jesús públicamente como el Mesías y luego duda de él. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se enoja y dice: pero ¿cómo es posible que Juan esté interrogándome? Si él me presentó como el Mesías, él escuchó la voz de mi Padre decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No, Juan le pide a Jesús una respuesta y Jesús se la da. Jesús no se enoja, el Señor no se enoja cuando tenemos preguntas, cuando somos honestos. Le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan las cosas que ocurren. Paralíticos andan, ciegos ven, sordos oyen, muertos resucitan, suegras son hechas buena onda. Hay muchos milagros más que ocurrieron en ese momento. Jesús dio respuesta y la Biblia nos ordena que demos respuesta. En Judas 22 dice: a los que dudan, convencedlos. En primera de Pedro 3:15 dice que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel, subraya esta frase, que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que nuestra esperanza tiene una razón de ser. ¿Qué significa esto? Nuestra esperanza no es ciega, es razonable, no es fanática, es coherente. Es razonable y tenemos que estar preparados para cuando se nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué tienes esta esperanza? ¿Por qué crees lo que crees? Pues por fe. Ok, pero por fe significa que estás convencido, que estás seguro. ¿Por qué lo estás? No cabe aquí el decir porque decidí, porque no estoy seguro, no estoy convencido, pero es por fe, porque esto no es, como ya explicamos, la definición que la Biblia nos da de la fe. La Biblia nos dice que la fe es una certeza, una seguridad. ¿Podemos tener esta certeza de que Dios es real? Sí, Señor, sí podemos tener la certeza de que Dios es real. Si tú creíste sin evidencias, bienaventurado. Pero si tú preguntas, Dios no te cuestiona, Dios no te señala, Dios no te juzga. Quiero decirte que si tú eres ateo, agnóstico, escéptico, no estás convencido, tienes algunas dudas naturales, pero eres honesto, ¿sabes algo? Dios quiere darte respuestas. Y tú lo vas a encontrar si eres honesto en este camino, porque su promesa es: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Cuando alguien es honesto y está lleno de dudas y preguntas y se mantiene en una posición atea en este momento, pero es sincero en su corazón y está en una búsqueda de la verdad, Él promete que va a darle esas respuestas y que le va a encontrar. Si tú eres una de estas personas, tú eres bienvenido. Si tú estás escuchando esto a través de internet, sigue adelante en esta búsqueda y vas a encontrar esas respuestas. No es que las respuestas van a hacer que nadie crea, como ya aclaramos, simplemente quitar el escombro para que entonces puedas estudiar su palabra sin prejuicios y probablemente algunos crean. Quiero aclarar antes de entrar de lleno al mensaje que yo no pretendo ni puedo dar todas las evidencias, ni responder a todas las preguntas, ni replicar todos los argumentos en una hora de mensaje. Esto es totalmente imposible porque la evidencia y la información y lo que podemos estudiar es mucho más exhaustivo que lo que podemos abarcar en una hora. Lo único que yo espero y que anhelo es que este mensaje pueda ser como el primer paso, pueda encender el motor, pueda motivarte a emprender un viaje emocionante y apasionante en búsqueda de la verdad, donde tú te vas a encontrar, si eres honesto, con respuestas que no esperabas, que no imaginabas ni siquiera que existían. Yo quiero iniciar leyendo algo que es muy distinto a lo que la mayoría de los creyentes piensan, incluso a lo que muchos llegan a enseñar. Y esto es que de acuerdo a la Biblia, ahorita vamos a ver primero lo que enseña la Biblia, luego veremos la evidencia extrabíblica, vamos a ver qué es lo que señala la Biblia y luego un poco de lo que conocemos acerca de ello. De acuerdo a la Biblia, sí podemos tener evidencias de un creador. A veces se nos pregunta: ¿y por qué si Dios existe no nos da evidencias de que Él es real? ¿Por qué no se nos aparece? Porque es por fe. ¿Te das cuenta cómo la respuesta, según nuestro concepto de fe, no encaja
con la respuesta correcta según el concepto de fe de la Biblia? Si tu respuesta es ¿por qué es por fe? Pues entonces estás diciéndole que es por certeza, por convicción. ¿Cómo la puede tener? Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Contrario a lo que muchas veces hemos enseñado, hemos creído o escuchado, fíjate lo que dice aquí Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Espérame tantito, entonces hay cosas de Dios que sí podemos conocer, ¿estamos de acuerdo? No dice que se nos da a conocer todo acerca de Dios, pero hay cosas de Dios que podamos conocer. Alguien en este punto podría malinterpretarlo y decir, sí, por fe, por medio de la revelación de su palabra, de lo que la Biblia dice acerca de Él. Sin embargo, aquí no dice que lo que de Dios se conoce les es revelado, dice les es manifiesto. Y después nos señala que lo que conocemos de Dios se nos da a conocer a través de la Escritura, que también es una verdad. Yo no estoy diciendo que no. Uno como creyente conoce acerca de Dios a través de la revelación bíblica, pero aquí no está hablando de la revelación bíblica, aquí está hablando de la revelación de Dios, como el tema de hoy lo señala, a través de su creación. Continuemos leyendo. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Hay cosas de Dios que se nos han dado a conocer, que se nos han hecho manifiestas. ¿Qué? Las cosas invisibles de Él, aquello que no podemos ver. ¿Y de qué está hablando? Después aclara, de su eterno poder y deidad. Se nos está hablando de que hay un Dios y que este Dios es eternamente poderoso, o sea, que no es el Dios que algunos creen que este es un tipo de teísmo que señala que Él creó todo pero luego dejó el universo a su suerte, no, sino que es un Dios que ha sido eternamente poderoso antes del principio y después del fin, fuera del tiempo. Él como creador del tiempo es poderoso y es eternamente poderoso. Su eterno poder, o sea, que hay un Dios y que es un Dios todopoderoso, que no tiene nada que le limite, que no hay nada imposible para Él. Estas cosas, dice la Biblia, se hacen claramente visibles. No dice borrosamente visibles, medianamente visibles. La Biblia dice la deidad de Dios y el poder de Dios se ha manifestado a la humanidad, se hace claramente visible. No hay pretexto, como después lo veremos. ¿Cómo es que se hace tan claramente visible si Dios no se ha parecido a nadie? Muy fácil, dice después, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay pretexto de que yo no creí en Dios porque nunca tuve evidencias de Dios. Fui honesto, fui sincero y lo busqué, pero no lo encontré porque Dios no se me dio a conocer. No, Señor, no hay excusa. El poder de Dios, la deidad de Dios se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El poder de Dios y la deidad de Dios se entiende a través de lo que Él ya ha creado, de modo que no hay excusa. Es decir, Dios se nos revela a través de su creación. Y es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. Dios revelado a través de su creación. Ha dejado su huella, su firma, su sello en todo lo que Él ha creado, de modo que la Biblia dice, no tenemos excusa. Continuamos leyendo esta carta a los Romanos y después dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, conocimos a Dios a través de su creación, supimos que Él era real. Ahí no habla de un conocimiento íntimo, sino que sabíamos que Él era real, que Él existía, que había un Dios todopoderoso. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y me impresiona que esto fue escrito hace 2000 años, porque parece que se escribió apenas, porque revela o nos muestra la forma de pensar, la actitud de muchas personas, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Subraya que dice se envanecieron en sus razonamientos. No es que tenían evidencias claras de que vinimos sin necesidad de un creador, de un intermediario. No es que la gente tenga argumentos suficientemente claros y científicos para descartar a Dios. No, dice se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos descartaron primeramente a Dios. Dijeron no me conviene reconocer un Dios porque eso implica reconocerle como mi autoridad, como mi Señor, implica sujetarme a Él, someterme a Él, arrepentirme, dejar esta vida de fornicación, de adulterio, de tranzas, esta vida de idolatría. Y como no lo quiero hacer, como en mis razonamientos no me cabe Dios, entonces prefirieron envanecerse y profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios. No dice se envanecieron en su conocimiento, en sus evidencias, como hoy lo veremos. No hay evidencia que pueda descartar a Dios, al contrario, toda la evidencia apunta hacia Dios.
qué no la ciencia está peleada con Dios? Por supuesto que no, los pioneros de la ciencia fueron cristianos. Un poco de ciencia, decía uno de ellos, te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca de nuevo. No estamos peleados con la ciencia ni con los científicos, al contrario, porque si la ciencia se dedica a estudiar cómo funcionan las cosas en el mundo y Dios es el creador del mundo, entonces el autor del mundo y de la palabra no puede estar peleado con la ciencia, que simplemente va a enseñarnos cómo funciona el mismo mundo que Dios creó, y no puede haber contradicción entre lo que ellos descubran y lo que la palabra dice, porque el autor de ambas, del mundo y de cómo funcionan las cosas en el mundo y de la palabra de Dios, es el mismo, de modo que no va a haber choque ni competencia. ¿Contra qué estamos peleados? Contra algunas teorías, suposiciones, a veces ya caen más en el concepto de leyendas, que no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia y que han sido inventadas y propuestas únicamente para descartar a Dios. Y que se enseñan, esto es lo más terrible, como si fueran verdades científicamente comprobadas. Y entonces es cuando dice el 22, profesando ser sabios, nos jactamos de intelectuales, de saberlo todo, de que mira, tengo aquí la respuesta, nos hacemos con esos argumentos tan faltos de evidencia, necios. En un mensaje no podemos ver toda la evidencia de la creación que demuestra que hay un creador. Me voy a limitar únicamente a 2 argumentos, pero si ustedes quieren estudiar más, yo les recomiendo una serie de conferencias de un servidor que están en MP3 que se titulan Dios y la ciencia, creación, evolución. Lo mismo hay del doctor Armando Albucin. Si prefieren leer, están los libros de Dinesh de Souza, uno de ellos Lo grandioso del cristianismo, del doctor en biología Antonio Cruz, Darwin no mató a Dios, la ciencia encuentra a Dios, las entrevistas que le hace Lee Strobel, que antes era ateo y se convierte después de buscar desenmascarar el cristianismo y darse cuenta a través de esa investigación de que no era una farsa o un fraude que podía ser descartado, sino al contrario, todo estaba firmemente sustentado. Y en uno de estos libros, el caso del creador, él entrevista a pura eminencia en el tema. No estoy hablando que él entrevista a pastores, teólogos, monaguillos, no, entrevista a doctores, astrónomos, a físico-matemáticos, a neurocirujanos, a puras personas que tú lees su currículum y dices, estos hombres estudiaron desde que nacieron, o cómo le hacen para tener tantos doctorados y maestrías y tanto estudio. Y estas personas en esta entrevista enseñan los argumentos y las evidencias de los últimos años que ha vuelto nuevamente la mirada hacia Dios. Las últimas evidencias de la ciencia apuntan hacia un creador. Si tú quieres investigar más, este material te puede servir, pero hoy quiero únicamente, como te decía, ver un poco al respecto de lo que la Biblia dice. ¿Cómo es que Dios nos muestra su poder y su deidad a través de la creación, a partir de las cosas hechas? Vamos a ver 2 argumentos. En primer lugar, lo que se conoce como el ajuste fino del universo o el principio antrópico, que no tiene nada que ver con los antros, ni se emocionen los jóvenes. ¡Qué buena onda! En el antro encuentro evidencia de Dios, ahí encuentro el gozo del Señor. No, antrópico más tiene que ver por el hombre, no por los antros. ¿Qué es el ajuste fino o el principio antrópico? Este señala básicamente que todas las leyes y todos los parámetros de la física parecen ser, al observarlos, como veremos con más ejemplos y detalle, que han sido creados cuidadosamente y premeditadamente de forma inteligente para que la vida humana sea posible sobre el planeta Tierra. Vuelvo a repetir, el ajuste fino señala que las leyes de la física han sido creadas premeditada y cuidadosamente para que la vida sea posible. ¿Por qué? Porque hacer pequeñísimos cambios en algunos de esos parámetros o leyes de la naturaleza haría que la vida fuese imposible. Es como si tú tienes una serie de ingredientes para preparar una sopa. Si tú modificas alguno de ellos, la receta va a cambiar. Nadie llega a algún restaurante y dice, oh, qué casualidad que se mezclaron los ingredientes solitos en la cocina y se preparó por sí sola esta buena carne. No, hubo alguien que premeditada y cuidadosamente los seleccionó, los acomodó en un orden para preparar ese platillo que tienes enfrente. Y no necesitas estar en la cocina para darte cuenta, simplemente al observar el acomodo de la comida sobre el plato, el sazón, la delicadeza y el detalle de cada parte del platillo,
te enseña que alguien detrás, cuidadoso, inteligente y premeditadamente preparó ese platillo. Y eso es de una u otra forma lo que señala el ajuste fino, pero hablando de algo mucho más complejo que unos tacos de carnitas, por supuesto. Vamos a ver más adelante qué tan complejo. ¿Por qué este argumento es tan interesante? Porque nos hace ver, estos ajustes son tan complejos, son, como el nombre lo indica, tan finos, que la vida humana no es el resultado del azar, de la casualidad, sino que por el contrario, las leyes universales han sido cuidadosamente planeadas y ajustadas para que la vida fuese posible. Y si no hubiera vida inteligente, si no hubiese alguien ajeno a la creación misma, esto no lo pudimos haber hecho nosotros. No, señor, tuvo que haber sido alguien ajeno a la creación, porque la ley de la casualidad señala que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Entonces tiene que ser un agente externo que inteligente y poderosamente hubiese creado todo esto. Ese agente, la Biblia dice, es Dios. Antes de continuar hablando de lo que la Biblia dice acerca de Dios, muchos quieren conocer un poco de la evidencia externa. Ok, para que no digan, el pastor dijo, en la iglesia me dijeron, el apóstol dijo, el hermano dijo, porque es lo que muchas veces hacemos y por eso nos atacan. Quiero citar al físico Paul Davies en una de sus obras, God and the New Physics. Él dijo que es difícil resistir la impresión de que la presente estructura del universo, aparentemente muy sensible a las menores alteraciones en los números, ha sido más bien cuidadosamente planeada. Luego él añade que la aparente milagrosa concurrencia de estos valores numéricos debe permanecer como la evidencia más persuasiva del diseño, y quédate con esta palabra, más adelante veremos por qué, del diseño cósmico. Alguien puede decir, ay, si él porque es cristiano y todo lo estudia de acuerdo a su fe. No, este hombre antes era escéptico y cambió su forma de pensar sinceramente, porque él estaba en búsqueda de la verdad, y hay personas, como te decía, que son honestas, que están buscando la verdad y que en ese camino de búsqueda de la verdad se encuentran con la palabra de Dios y con el autor de la palabra, con el Dios en el cual tú y yo creemos. Este hombre que antes era escéptico, en The Mind of God, dijo, a través de mi trabajo científico, no a través de los sermones del pastor, a través de mi trabajo científico, he llegado a creer con más y más fuerza que el universo físico está armado con un ingenio tan asombroso que no podemos aceptar esto meramente como un hecho brutal. O sea, no puede ser el producto del azar, de la brutalidad. Tuvo que haber un diseño inteligente y detrás del diseño, por supuesto, un diseñador. Y es que el evolucionismo pues lo describe muy fácil. ¿Qué es lo que le enseñan a tus hijos? ¿Qué es lo que te pasan en las películas? Como si fuera plastilina que tú puedes ir moldeando. Pues de repente a partir de químicos inertes se produjo la primer célula simple, y esta fue evolucionando cada vez más y más, y se produjeron los primeros anfibios, invertebrados, y luego entonces vinieron de ellos más años de evolución y miles de millones de años de evolución, y llegaron los reptiles y los mamíferos, y fueron de ahí pues evolucionando otras más especies, y llegaron a millones de especies, y entonces una de ellas pues era un chango, y se fueron adaptando para sobrevivir. Entonces si necesitaban manos y pies pues se les iban saliendo, y si necesitaban alas les salían, ¿verdad? Y de repente apareció una changa y se casaron y tuvieron hijos y fueron muy felices, y vino el tataranieto del tatarabuelo chango, y ese tataranieto es tu tatarabuelo, y de ahí vienes tú, y por eso tu esposo se comporta como chango. Y hay mujeres que dicen, yo volteé a ver a mi marido y casi me la creo, porque juro que él es el eslabón perdido. Y así nos los pintan como si fuera tan simple y tan sencillo. De repente la vida surgió de la nada, evolucionó y se organizó completamente sola, sin ninguna intervención inteligente, cuando realmente es mucho más complejo que eso. Porque para empezar tenemos que estar en la galaxia adecuada, y para muchos es muy fácil decir, hay miles de millones de galaxias, entonces puede haber vida en otros planetas. Primero investiguemos qué se requiere para que pueda haber vida en un planeta, y te vas a dar cuenta que la mayoría de las galaxias va a quedar descartada porque no cuenta con esas características. Una vez que estás dentro de la galaxia adecuada, se requiere el sistema solar adecuado. Una vez que estás dentro del sistema solar adecuado, se requiere el planeta adecuado. Este planeta adecuado significa que tiene que tener ciertas características y elementos químicos básicos indispensables para que la vida pueda ser posible. Algunos me da risa porque dicen, ya se encontró que a lo mejor hay agua en tal planeta, eso significa que va a haber vida. Calmado, si no es Maruchan, que le avientas agua, la metes al microondas y ya tienes un platillo listo.
Estamos hablando de algo mucho más complejo. Aun cuando hubiese agua, sigue sin ser suficiente. Ahora, una vez estando ahí, tenemos que demostrar cómo la vida no solamente se originó. No, el problema es mucho más grande. Cómo se originó, se multiplicó y se organizó y prevaleció completamente sola, sin ninguna intervención inteligente. Algo que, por cierto, ni siquiera en laboratorio se ha logrado reproducir. ¿Cómo a partir de químicos sin vida, en primer lugar, tú formas la vida? Y esa vida simple, ¿cómo se multiplica en formas de vida más complejas? ¿Cómo es que mejoran las especies cuando la evidencia, como lo veremos más adelante, tengan paciencia, demuestra que cuando hay una mutación ocurre justamente lo contrario? ¿Cómo ocurre esto millones de veces, perfeccionando y mejorando cada vez la especie, sin ninguna, absolutamente ninguna, intervención inteligente? En pruebas de laboratorio, no han ni siquiera logrado crear una proteína, que son los ladrillos o las estructuras básicas de todos nuestros órganos. Para que tú puedas crear una proteína, requieres más de 20 aminoácidos esenciales. No han creado, a partir de químicos, que son los que a su vez, a través de algunas combinaciones, pueden llegar a crear diferentes aminoácidos, ni siquiera más del 50% de los que se requieren para formar una sola proteína. Y te estoy hablando en un ambiente controlado, donde hay inteligencia, donde hay ciencia, donde hay conocimiento, donde una vez que tú creas un aminoácido no lo dejas en ese ambiente, sino que lo separas para seguir con los demás, porque en las condiciones primitivas del universo, si no hubiera habido ninguna intervención inteligente, las condiciones cósmicas no hubieran promovido la vida, la hubieran destruido. Entonces lo que están diciendo es que lo que no ha podido hacer el hombre en ambientes controlados, en años de estudio, experimentación y conocimiento, ni siquiera se han acercado ni tantito, ocurrió de la nada, sin ninguna, absolutamente ninguna intervención inteligente. Algo que no ha logrado hacer el hombre. ¿Cómo nos explican que se hizo por sí solo? Y que podemos descartar a Dios y hacerle un lado. Vamos a suponer que lo lograran. Ok, ya creamos vida a partir de químicos inertes. Eso no es todo. Ahora, ¿cómo esta vida primitiva evolucionó a millones de especies? ¿Cómo fueron mejorando cada vez más y más y más y más? No se trata de que ya tengo una proteína o ya tengo una célula, aunque tengas una rana. ¿Cómo de ahí se multiplicó a tanta diversidad y cómo fue mejorando cada vez más y más y más y cómo prevaleció? Te lo pintan tan fácil a través de la selección natural. Se fueron adaptando los más fuertes y los débiles sobrevivieron y se murieron. Y a medida que requerían algún cambio, se adaptaban como si fuera plastilina. O sea, tienes un perro y necesita alas, pues moldéale para que le salgan alas. Y entonces vienen con algunas evidencias truncadas. ¿Por qué digo esto? Porque nos presentan evidencias, digo entre comillas evidencias, de lo que son o de lo que es micromutación, para querer demostrar lo que es una macromutación. ¿Qué significa esto? Mira, hace algunos años el ser humano no corría a la velocidad que hace ahora. Y mira, tal especie ha desarrollado estas propiedades y características. Espérame, son cambios que estaban contemplados dentro de su código genético. Es como una liga, tú la puedes estirar. Está contemplado en sus propiedades que la liga puede estirarse hasta cierto punto. Pero el hecho de que una liga se estire no quiere decir que está a punto, por su largura, de convertirse en una regla. Esto es absurdo. Entonces, ¿hay evidencias de micromutación? Sí. ¿Qué es una micromutación? Cambios, variaciones, adaptaciones, mejoras dentro de una especie, pero sigue siendo la misma especie. Un perro se convierte en otras razas de perro al cruzarse, pero eso no significa que está a punto de convertirse en un león. Que Usain Bolt corra los 100 metros planos en menos de 10 segundos no significa que está a punto de convertirse en un caballo. Está contemplado dentro de su código genético, que podemos, como la liga, hacernos un poco elásticos y podemos tener ciertas adaptaciones y ciertas mejoras. Por supuesto que sí, te vas a la playa y entonces tu piel se va a broncear y es una forma de protegerte del sol, y así hay muchos ejemplos. Hay otros más complejos que se citan de otras especies, pero siguen siendo la misma especie. No hay un solo ejemplo, una sola evidencia demostrada de una macromutación,
de una especie convirtiéndose a otra especie. Jamás en millones de años se ha visto esto. Que tu esposa amanezca de malas no significa que está a punto de convertirse en un león. Que una mujer esté muy operada de la cara, bueno, tal vez eso sí significa que está a punto de convertirse en la tigresa, ¿verdad? Pero otro tipo de tigresa. Ahora, ¿por qué no hay ni una sola evidencia de macromutación? Porque no es tan sencillo como parece. No es de que, ay, le crecieron alas, ay, desarrolló un hígado, ay, mira, le salió otra pata, empezó a volar, comenzó a nadar. No, para que un cambio se dé en una especie, no hablo de una macromutación, sino en una especie, una pequeña adaptación, para que, por ejemplo, a un animal le salieran alas, para que una especie cambiara a otra especie, para que ese anfibio se convirtiera en reptil, para que ese chango se convirtiera en hombre y todas las cosas que nos venden como si fuera tan sencillo, primero tiene que haber un cambio en el ADN. Me da risa porque estaba yo hace como unos 3 o 4 meses en el Papalote Museo del Niño, llevamos a nuestra nena y por supuesto que el papalote sí es para ella, pero el domo digital pues no, y nos metimos ahí a ver algo de la creación y te empiezan a hablar precisamente de esta selección natural y te pintaban las formas tan bonito de cómo iba de repente caminando y empezó a volar y le salieron las alas como si fuera, te digo, plastilina. Dije, wow, o sea, como si agarras una hoja y le dibujas y ya estuvo. ¿Y por qué no enseñan que para que ese nuevo órgano salga, primero tiene que haber un cambio en su ADN? No es tan fácil como que de repente lo requería y le salió. Primero tiene que haber un cambio en el ADN, que es el que da las órdenes, que es el que dice qué parte va a ser o en qué parte se va a convertir cada célula. Cuando un niño es engendrado en el vientre de su madre, algo que conocemos coloquialmente como el ordenador, le va diciendo a cada célula en qué órgano se va a convertir, porque ya hay esa programación genética. El ADN es el encargado de dictar las órdenes. Entonces, para que una especie le salieran alas, primero tenía que haber el cambio en su ADN, que es como una programación genética, es como un programa de computadora, para que entonces le salieran esas alas y para que ese ADN le dijera a las alas que tienen que empezar a aletear y que tienen que empezar a volar. El problema aquí es que no cualquier cambio produce nuevos órganos y mucho menos nuevas especies y mucho menos mejoras en las que ya existen. Es como que tú sacas un software de tu computadora de arquitectura y dices, pues ahora lo voy a meter a la computadora para que se convierta en uno de matemáticas. No, tú tienes que hacer un cambio primero en la programación. No cualquier cambio funciona. Nadie puede ponerse en la computadora a teclear letras al azar y entonces eso produce algo. No, esa programación tiene que ser diseñada inteligentemente y premeditadamente para que entonces el programa dicte las órdenes adecuadas. Y lo mismo ocurre con nosotros. El ADN es básicamente esto, un programa diseñado inteligentemente. No creas que si tú haces cualquier cambio, pues mira, al azar mezclamos las combinaciones de ADN y hubo una mejora. Cuando hay una alteración en el código genético, esto se le conoce como una mutación. De ahí viene el nombre de macromutación. Un cambio grande en la programación genética. El pequeño detalle que se omite en las escuelas es que siempre que hay mutaciones, estas no son para mejorar la especie, sino para empeorar la especie. Estas mutaciones son lo que tú y yo conocemos mejor como síndromes. ¿Y qué son los síndromes? ¿Mejoras? No, señor, no son mejoras. Son enfermedades graves, son problemas serios que no mejoran la especie, sino que empeoran la especie. ¿De dónde vienen los síndromes? Todos los síndromes que tú puedes mencionar y que tú conoces de cambios o de alteraciones genéticas en la programación del ADN de los individuos o de las especies que los poseen. Entonces, el ateísmo señala que esto ocurrió millones de veces y las millones de veces produjo millones de mejoras y millones de nuevas especies con millones de cambios para bien. Cuando al día de hoy, siempre que ocurre, las pocas veces que ocurre, los cambios son para mal, afectando a la especie, ni siquiera convirtiéndola en otra. Se queda la misma especie, pero peor que como estaba. No hablamos de una especie que fue mejorando. Mi pregunta es, ¿cómo es que podemos demostrar que algo que no es común y que cuando ocurre siempre produce males, las mutaciones genéticas,
en el pasado produjo millones de veces, millones de mejoras y millones de especies y millones de nuevos órganos, siempre para bien, cuando hoy no ocurre, y las pocas veces que ocurre siempre para mal. Creer que algo que no ha ocurrido ni una sola vez ocurrió millones de veces en el pasado para bien, sin tener ninguna evidencia de ello, eso, queridos amigos, eso sí es fe ciega. Bueno, eso e irle al Cruz Azul también es tener fe ciega. Por eso me da risa cuando alguien voltea a señalar a un cristiano y le dice, fanático. Espérame tantito. Tú tienes más fe que yo. Del tipo de fe que vimos al principio, que no es la que la Biblia describe. Ese tipo de fe que es poner tu confianza ciegamente en algo que no te consta que es verdad, ni sabes ni aseguras, pero crees que puede ser que así sea. Esa fe es la que tienen muchas personas y es asombrosa. Fanático. Fanático, el diccionario dice que es el que está entusiasmado ciegamente con algo. ¿Estoy entusiasmado con Dios? Sí. ¿A ciegas? No. Tengo respuesta a tus preguntas. Pero respóndeme, ¿estás entusiasmado tú con tus ideas? ¿Y en base a qué? ¿A suposiciones? ¿A ideas? ¿A que tal vez algún día, supuestamente, a lo mejor quizás lo van a descubrir? No, Señor. ¿Pero es esto? ¿O aceptar que hay un Dios? Y muchos de los ateos, de los más prominentes, que se dedican el resto de sus días a intentar demostrar que Dios no existe, algún día fueron creyentes. Y son ateos, como Romanos dice, porque se envanecieron, no en sus evidencias, sino en sus razonamientos, porque se enojaron con Dios, porque ocurrió algo que no entendían, porque experimentaron alguna tragedia, se enojaron tanto con Él que dijeron, ahora me voy a dedicar a demostrar que tú no existes. Yo digo, si Dios no existe, disfruta tu vida. ¿Para qué te peleas con alguien que no es real? Es como que tú tienes una casa hermosa y en vez de disfrutarla, ahí estás. Nadie está aquí. Nadie está aquí. Estoy yo solo. No existe nadie más. Y llegan tus invitados y en vez de disfrutar con ellos la alberca y la sala y la tele, les dices, solamente estamos ustedes y yo. No hay nadie más. Qué bueno, si no hay nadie más, disfruta lo que tienes. Convive con ellos. ¿Por qué dedicarte a demostrarles que no hay nadie más? Tal vez porque en el fondo de tu corazón piensas que hay alguien más en casa. Lo mismo ocurre con muchos ateos. Tal vez es que no están tan seguros como afirman públicamente cuando se paran erguidos, que en realidad Dios no exista, porque no tienen hasta el día de hoy una sola evidencia para descartarlo. Regresando al argumento del ajuste fino, quiero ilustrar esto con un ejemplo que es más que ideal. Imagina que una nave llega a Marte y se encuentra que alrededor de Marte hay un domo que apareció. Y este domo tiene un panel de control que regula a través de miles de diales semejantes a los botones que hay en una consola de audio todos los indicadores del medio ambiente para que la vida sea posible. Y tú llegas a ese panel de control y tú puedes ahí manipular el índice de oxígeno y te das cuenta que está perfectamente calibrado y ajustado para que la vida sea posible. La temperatura 21 grados, la humedad 50 grados. Existe un sistema que reabastece el aire. Existen sistemas que producen comida, sistemas que generan energía, sistemas que se deshacen de los desperdicios y además cada fuerza de la naturaleza está perfectamente ajustada para que la vida sea posible. La carga del electrón, la masa del protón, la fuerza de la gravedad también, que es tan grande, ¿cómo explicarlo? La cantidad de opciones que pudiera haber, que para que tú pudieras contemplar desde la fuerza de la gravedad, que es la más pequeña, hasta la fuerza atómica, que es la más fuerte, conocida hasta el día de hoy, tú tendrías que tener un dial del tamaño de una regla que recorriera todo el universo hasta el día de hoy conocido para poder contemplar todos los niveles de fuerza. Y un pequeño ajuste que tú hagas de menos del 1% en alguno de todos estos indicadores cambia el medio ambiente y hace que la vida no sea posible. Se mueren en un instante los marcianitos. Sin embargo, todos los indicadores, todos los diales, todos esos botoncitos están situados justamente donde tienen que estar para que la vida sea posible. Y resulta que volteas a ver y hay vida en Marte. Y las condiciones necesarias para que la vida sea posible existen. ¿Cuál sería la conclusión del ser humano promedio?
Alguien se atrevería a decir, pues yo creo que el polvo cósmico, los meteoritos y la Tierra de Marte crearon todo esto con el paso del tiempo. Poco a poco, por el azar ciego de la naturaleza, todo esto se hizo solo. No, ¿qué diríamos? Ahí está la evidencia de que hay vida inteligente en el espacio, de que hay vida extraterrestre, de que existen los marcianos. Jaime Maussan saldría diciendo, se los dije, tenía razón. Y es justamente lo mismo que encontramos en la Tierra. Todo este ejemplo que acabo de ilustrar es lo que existe en el planeta Tierra. Obviamente que no hay ese domo alrededor y que no hay esos paneles de control físicos, pero existen. Las fuerzas, las leyes podrían cambiar y se podrían alterar y la vida no sería posible. Es como que tú llegas y ves en la consola de audio que todo está finamente ajustado para que cada instrumento suene a la perfección. Tú dices, alguien tuvo que estar ahí ecualizando. No puede ser que el polvo de Toluca se metió al auditorio y el aire de Toluca se metió al auditorio y movió los botones solos para que todo suene a la perfección. Si todo eso se deja al azar, hay muchas cosas que van a sonar mal. Si todo se hubiera dejado al azar, la vida no sería posible. ¿Pero por qué es posible? Porque todo está donde tiene que estar. El problema es que en vez de reconocerlo y decir, hay un diseño inteligente, como lo harían si vieran esto en Marte. Ah, no, como se trata de nosotros. Y el diseñador inteligente es el Dios, autor de la Biblia, que les dice, arrepiéntete de tus pecados. Prefieren decir, fue el azar. Fue la casualidad, la selección natural. ¿Cuánta suerte tenemos? Ahora, Jesse, se preguntarán muchos, ¿no hay una pequeña probabilidad de que esto hubiese sido posible? ¿No hay alguna opción por ahí, aunque sea significante? ¿Qué tan probable matemáticamente es esto? Yo no quiero responder. Voy a dejar que el físico Roger Penrose lo haga por mí. Y él dijo en The Emperor's New Mind que el ajuste fino del universo, escucha esto, primero lo menciono y luego lo explico, requiere una precisión para hacer la vida posible de una parte en 10,000 millones a la potencia 123. ¿Qué significa esto? Que las probabilidades matemáticas de que la vida fuese creada, de que estos parámetros, fuesen ajustados por obra del azar, eran estas. Ahora, ¿qué tan poco es? 10,000 millones, anótalo en tu celular. Anota el número 10,000 y agrégale 6 ceros. Y luego multiplícalo por sí mismo. 10,000 millones por 10,000 millones. La cifra que te dé, vuelve a multiplicar por 10,000 millones. Desde la primera multiplicación ya no te van a caber los dígitos en tu celular probablemente. Esta cifra que te dé, vuelve a multiplicar otra vez por 10,000 millones. Que hace este ejercicio 123 veces. Es un número que si logras pronunciar te doy un Oscar en este instante. Un número prácticamente infinito e impronunciable. Ese número eran las probabilidades en contra de 1 de que la vida fuese posible por accidente. Ese número en contra de 1 eran las probabilidades de que la vida fuese posible por accidente. ¿Qué significa esto? A lo mejor es tan grande el número que no logramos comprender la magnitud del mismo. Este mismo hombre, Roger Penrose, lo explica con un ejemplo. Él dice, es más fácil matemáticamente que tú te vendes los ojos, tomes un dardo, te subas a una nave espacial, des vuelta alrededor del planeta muchas veces y sin saber dónde estás, con los ojos vendados, avientes el dardo y des a un blanco que tampoco sabes dónde está, de menos de 1 milímetro. Es más probable que tú logres dar en el blanco a que el ajuste fino sea obra de la casualidad. ¿Cuántos creen que esto es algo posible? Si yo te pongo un blanco de aquí a 20 metros ni le das. Ahora imagínate, menos de 1 milímetro. Estás en el espacio, con los ojos vendados. No sabes dónde estás, no sabes dónde está el blanco. Tienes que atinarle a un blanco de menos de 1 milímetro. Es más probable que tú le des ese blanco a que este ajuste fino del universo sea producto de la casualidad. Pregunto yo, ¿estaremos aquí
por casualidad, por el azar ciego y por las fuerzas ciegas de la naturaleza y del destino. Los científicos no tienen una explicación coherente para el ajuste fino, lo que tienen son teorías. Dicen, no, el diseño no es evidente, es en apariencia nada más. Es como si yo te digo, tu coche parece un coche, pero realmente es un camello. ¿Cómo que en apariencia? No, mire, está la teoría del multiverso, no multiuniverso, del multiverso, así se llama, que es básicamente como creer que hay un megauniverso que a su vez produce miles de millones de multiuniversos paralelos. ¿Haz de cuenta? Que es un océano, que es el megauniverso, y este océano que produce diferentes burbujas, cada una de estas burbujas es uno de estos universos paralelos. Y en cada uno de ellos las leyes de la ciencia son distintas, y nos tocó ser los afortunados que vivimos en el universo o en la burbuja donde las leyes están ajustadas para que la vida sea posible. En las demás no, pero aquí sí. ¿Y qué evidencia hay de esta? Si no conocemos ni siquiera todo nuestro universo y ya estamos inventando que somos parte de un megauniverso que a su vez produce otros multiuniversos paralelos sin ninguna sola evidencia de ello. ¿Por qué? Porque es esto o reconocer a Dios otra vez. Es tan fuerte esta evidencia que tienen que recurrir a cosas como estas para intentar explicar por qué el ajuste fino en el universo. Y si matemáticamente las probabilidades son nulas, la otra opción que nos queda es reconocer Romanos capítulo 1. Un Dios todopoderoso lo diseñó. Y no se presenta a ti y te dice, yo existo, pero te dice, voltea a ver mi creación. Ahí está mi huella, donde quiera que tú la veas. Desde lo micro, desde una célula. Yo tengo un mensaje que se titula Dos pequeños problemas enormes para el ateísmo. Y hablamos de la célula y del ADN. Algún día lo compartiremos también en esta congregación. Desde una célula, algo insignificante, que Darwin creía que era simple la célula y que era como una mancha con otras manchas y que mientras más se conociera de ella se iba a encontrar simpleza, lo cual demostraría que la vida probablemente vino del azar y jamás esperó que fuera tan compleja como lo es. Es mucho más compleja y más perfecta y sofisticada que la mejor de las fábricas automatizadas que el ser humano ha producido hasta el día de hoy. No me voy a tener a hablar de ello, pero investigo un poco de ella y todo eso por accidente, desde lo micro hasta lo macro. Dios nos dice, soy real y soy todopoderoso. Tenemos en segundo lugar el que conocemos y con el cual estamos un poco más familiarizados como el argumento teleológico. Significa el argumento a partir del diseño o el argumento a partir del propósito. ¿Por qué estamos más familiarizados? Porque fue propuesto por el teólogo William Paley y ha venido evolucionando y mejorando en sus ejemplos, pero básicamente la propuesta es la misma. Hace ya 200 años atrás, William Paley básicamente lo narraba así. Lo han utilizado otros predicadores, pero es él el que propuso este argumento. Él dice, si tú vas caminando por la vereda y te encuentras junto a un río una piedra con formas pues no simétricas, una piedra, tú puedes concluir que efectivamente el viento y las fuerzas naturales pusieron esa piedra ahí. Pero si tú sigues caminando y te encuentras 100 metros más adelante con un reloj finamente ajustado para que la manecilla cambie cada segundo y cada 60 segundos cambia el minuto y cada 60 minutos avanza la hora y cada 24 horas avanza el día, ¿tú puedes creer que también apareció ahí por las fuerzas ciegas de la naturaleza? ¿Quién de ustedes tiene algún reloj con maquinaria suiza que me pueda proporcionar un segundo, por favor? ¿Quién me puede proporcionar un reloj? Bueno, aunque no sea suiza, con maquinaria de Calimaya, entonces si ustedes quieren. Ok, ahora, ¿quién me puede prestar un martillo y una caja, por favor? ¿No? Cuando alguien te diga, todo es producto de la casualidad, dile, sí, préstame tu reloj. Ahora préstame un martillo. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a agarrar a martillazos, lo voy a meter en una caja, vamos a poner un ventilador ahí, no te preocupes, con el paso del tiempo solito se va a armar. Es imposible, estás loco. ¿A poco es más complejo tu reloj chafa de Calimaya? O aunque sea suizo. Que por cierto, no es de maquinaria suiza. En lugar de Hugo Boss dice Hugo Ross.
El otro día me dieron uno que en lugar de Lacoste decía la costeña. Pero bueno, ¿a poco es más complejo un reloj, aunque sea suizo, que el universo? No es ni siquiera más complejo que una célula. Y tienes miles de millones dentro de ti. William Paley lo que decía es, a través del diseño, tú puedes conocer al diseñador. Si tú traes un reloj o un celular, te pregunto y levanta la mano, ¿tú crees que fue creado por alguien? ¿Que tiene un creador, un diseñador? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. ¿Por qué? ¿Lo has visto? ¿Conoces al señor LG, por ejemplo? ¿Conoces al licenciado Huawei? ¿Conoces al señor Hugo Boss? ¿Alguna vez has platicado con él? ¿Has visto un video del que creó tu reloj o tu celular? ¿Jamás? Entonces, ¿por qué levantaron la mano tan convencidos si no tienen ninguna evidencia? Suena absurda mi pregunta, pero es justamente lo que nos dicen a veces. ¿Por qué crees en Dios si no tienes ninguna evidencia? Espérame tantito, ¿de qué estás hablando? ¿Crees que tu reloj y tu celular tienen un creador? Por supuesto que sí. ¿Lo has visto o no? ¿Por qué estás tan convencido? Pues porque ni modo que haya salido solito. El diseño certifica la existencia de un diseñador. Volteas a ver una casa y no tienes que conocer al arquitecto para saber que lo hay. La casa por sí misma da testimonio de que hubo albañiles, un maestro de obra y un arquitecto trabajando y diseñando y creando detrás para que la obra fuese posible. Y lo mismo es con Dios. Dice Pablo, cabezón, Dios no se te va a aparecer, ni lo pidas que ahí te mueres, te da un infarto. O sea, la gente lo pinta tan fácil para ridiculizar al cristianismo. ¿Y por qué Dios no se me aparece? Tantito oyes en tu casa que se abre la puerta y estás chillando. Y quieres que se te aparezca Dios. Que se me aparezca un ángel, así a tus órdenes, patrón. En cuanto un ángel se te aparezca, te vas a morir del infarto en ese momento. Entonces dice Pablo, Dios no está para cumplir tus caprichos. No se te va a aparecer, pero puedes conocer su poder y deidad a través de su creación. Como conoces al autor del reloj por el reloj, por su diseño inteligente, voltea a ver en cualquier lugar de este mundo y date cuenta de que Dios es real. Y podríamos aquí hablar, y es de lo que hablamos en otras de las series que les recomendé, del funcionamiento de diversas especies, de nuestros órganos, de la complejidad del ojo, del corazón, del cerebro, de una célula, de un átomo. Y ahí vemos que hay un diseño presente y evidente que certifica la existencia de un diseñador. ¿Qué es más complejo, tu reloj o el universo? Por supuesto que el universo. Vamos a irnos a algo tan insignificante como una molécula de ADN. Una molécula de ADN que ya vimos que es información organizada que da órdenes. Haz de cuenta que tú tomas del abecedario letras, pero no se trata de mezclar letras al azar, que es lo que muchos creen del ADN. Cualquier combinación funciona. No, señor. Cualquier combinación produce síndromes. Entonces, tú tienes que seleccionar inteligentemente las letras para formar palabras, con las palabras oraciones, con las oraciones párrafos y con los párrafos libros. Así funciona el ADN, es información inteligente que tú tienes que organizar para que dé órdenes, para que entonces podamos funcionar como funcionamos. Una sola molécula de ADN, esta información organizada, tiene la misma información que un tomo de enciclopedia. Y un ser humano tiene millones de moléculas de ADN. Si quieres anotar la cantidad total de información genética que nosotros tenemos organizada dentro de nosotros en nuestro ADN, equivale a 75.490 páginas de un periódico o a 800 Biblias juntas. Lo más maravilloso es que toda esa información cabe en la cabeza de un alfiler. Y todo eso por casualidad, brother. Las fuerzas ciegas de la naturaleza y el destino lo hicieron sin necesidad de un Dios. Cuando alguien dice que somos producto del azar, está utilizando un argumento tan probable
como decir que tú puedes tomar esas 75.490 páginas del periódico. Supongamos que tú tomas 75.490 páginas del Universal del día de hoy y cortas cada letra de cada página, las metes en un cuarto con un ventilador enorme, con litros y litros de pegamento, y los dejas ahí al azar y esperas algún día entrar y esperar que esas 75.490 páginas del Universal ahora formen las 75.490 páginas, pero del New York Times. Que cambie el contenido, que cambie el lenguaje, que cambie la descripción. Eso es lo que se requiere solamente para producir una macromutación. Y dicen que ocurrió miles de millones de veces. Es que hay tanto tiempo, miles de millones de años, que eso fue posible con el paso del tiempo. Ahora el tiempo es milagroso. Solamente estamos hablando un pequeño ejemplo de algo tan insignificante como una molécula de ADN. Basta con que tú analices tu cuerpo para darte cuenta de la grandeza de Dios. Muchos voltean a ver su panza y dicen, no, pues sí es bien grande. Y no me refiero a eso precisamente. La complejidad que hay en cada uno de nosotros. Te pregunto yo, ¿qué nos hace creer que toda la información genética que contiene nuestro cuerpo, junto con el resto del universo, se armó solito por accidente? Pero es imposible creer que un reloj o 75.490 páginas de un periódico o una enciclopedia británica lo hagan. Si tú ves un ladrillo, solamente un ladrillo, por sus formas simétricas, reconoces que no se hizo solo. Si tú ves un castillo construido con miles de ladrillos, necesitarías estar pero bien pacheco para creer que se armó solito. Porque hay que responder cómo se armaron los ladrillos y cómo estos a su vez formaron el castillo. No tienes que ver a los constructores para darte cuenta que existen. Lo mismo es con la célula y con cada organismo y con cada especie. Darwin pensaba que al pasar el tiempo se iba a descubrir que la célula era simple y que eso reforzaría su teoría. Porque entonces, pues bueno, era más probable que mediante el azar ciego, la estructura, que es pues esta estructura, la célula, perdón, que es la estructura básica de todos los órganos y de todas las especies, pues surgió mediante la casualidad. Y es como si yo te dijera que qué tan probable es que un avión que carga material de construcción de repente avienta al azar sobre un terreno varilla, cemento, ladrillos, bloc, pintura, y por azar va a quedar acomodado de tal forma que se produzca un cuarto de 4x4. Dirías, es muy difícil. Sin embargo, después de muchos viajes, tal vez sea probable, finalmente es un cuarto nada más. Pero ¿qué tan probable es que se forme con el mismo ejercicio, con la misma dinámica, el palacio o el castillo de Buckingham? Absolutamente imposible. Esto es lo que ocurría con la célula. Darwin creía que era como un cuarto, pensaba que era algo simple, que no era complejo y que entonces pudo haber surgido de la nada. Hoy nos damos cuenta que la célula es mucho más compleja que el Palacio de Buckingham, es mucho más compleja, solo una de ellas, que la más avanzada en tecnología de las fábricas que nosotros podamos mencionar. Tan clara, quiero concluir con esto, tan clara es la evidencia a favor del diseño y tan pobre la explicación del diseño mediante el naturalismo, o sea que solito todo se fue adaptando, creando, mejorando y evolucionando, que por esos científicos como el premio Nobel Francis Crick, escucha esto porque es asombroso, no hablo aquí del maestro Panchito de la secundaria Fulano Pérez número 137, no, hablamos del ganador del premio Nobel Francis Crick, descubridor de la doble hélice del ADN en 1981. Tan clara es la evidencia del diseño, repito, y tan pobre la explicación del diseño mediante el naturalismo, o sea, el diseño es evidente. Y si no existe Dios, entonces ¿qué justifico? ¿De dónde salió? No pudo haber sido hecho por sí solo. Tan pobre es la evidencia que personajes como este hombre han lanzado una nueva teoría para explicar el diseño presente en la creación. Él en su momento dijo, y algunos hoy lo repiten, que venimos de los extraterrestres. O sea que mientras Darwin quiso matar a Dios, algunos de sus contemporáneos ahora quieren resucitar a E.T. ¿No es maravilloso esto? Y pueden intentar replicar y decir, ahí está el registro fósil, sí. Resulta que la mayoría de las especies aparecen plenamente formadas sin ningún antecesor.
sin ningún predecesor. Porque si tú dijeras, fui caminando por el río y encontré un intento de reloj que únicamente funcionaban los segundos, pero nunca cambiaba el minuto, y luego uno que ya cambiaban los minutos, y luego uno que ya cambiaban las horas, ok, a lo mejor poco a poco fue mejorando, pero no es así. Te encontraste un reloj plenamente formado a la perfección. Y esto ocurre con el registro fósil. No hablamos de que pudieron ir mejorando, sino que hay de aquellas que aparecen plenamente y perfectamente formadas. Todo esto nos lleva a reconocer la existencia de lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1, se nos da a conocer a través de la creación. Un Dios que es real y que es todopoderoso, que creó, ordenó, organizó, multiplicó y preservó todo lo que existe y todo lo que ha sido creado. Cualquier creencia atea tiene que explicar todas estas cosas sin Dios. No solo el origen de la vida, cómo se crea a partir de químicos inertes la vida, cómo esa vida se ordenó, se organizó, se multiplicó y diversificó y perfeccionó y mejoró, aun cuando la entropía señala que todo tiende a descomponerse. O sea, la evidencia científica señala que todo va empeorando y el ateísmo dice, hubo un día en el que todo mejoró. Y por eso tienes refrigerador, ¿verdad? Porque las cosas solitas se adaptan. ¿Cómo todo esto ocurrió? Sin ninguna intervención inteligente, mediante la casualidad. Todo esto, científicamente, no ha podido ni podrá ser demostrado. Lo que hay son teorías, suposiciones, creencias y nada más. El eterno poder y deidad del Señor se hacen claramente visibles a través de la creación. Regresamos y terminamos donde comenzamos. Romanos capítulo 1, si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. Versículo 19. ¿Por ahí está sonando Luis Miguel o qué es lo que está sonando? Alguien de la alabanza dejó su celular y trae un pachangón ahí que está, pero ahora le voy a contestar para que se le quite. No sé quién sea, pero dice Asu, ya colgó. Híjole, a ver si vuelve a marcar, ahorita le contestamos. A lo mejor no porque se espanta, ¿verdad? ¿No? Le voy a decir que soy el cadenero del antro que confisqué el celular de su hijo porque andaba en mal estado. Aquí lo voy a dejar y si vuelve a sonar se los voy a aplicar. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice Dios, no hay pretexto. Yo me he revelado a ti, tú me conoces a mí. No solo por este mensaje, muchos han tenido otro tipo de conocimiento íntimo de Dios. Y Dios se nos ha revelado, se nos ha dado a conocer de muchas formas. Una de ellas, una de tantas que hoy hemos estudiado, es a partir de la creación del mundo. Dios te dice a gritos, yo soy real. Y en tiempos difíciles, acuérdate, no solamente tienes un Dios, sino un Dios que ha sido poderoso, que es poderoso y que seguirá siendo poderoso, lo cual la Biblia resume como su eterno poder. Un Dios eternamente poderoso. Y cuando estés pasándola mal y creas que no hay esperanza, ni solución, ni alternativa, recuerda esto, sal al cielo, voltea a ver las estrellas, ve la grandeza de Dios y recuerda, Dios, tú que eres el autor de todo esto, eres mi creador también. Y en 6 días, con el poder de tu palabra, creaste todo lo que existe. Solamente se necesita que tú des la orden. Solo se necesita que tú hables. La vida de muchas personas está en desorden, como estaba la tierra al principio, desordenada y vacía, y se ordenó mediante la voz de Dios. Y ahí está la gente esperando que venga algún partido, algún gobierno, algún candidato. ¿Sabes qué es lo que se requiere para que tu vida se ponga en orden? Que Dios hable a tu vida otra vez. Él ya lo ha hecho. Lo que hace falta es que tú escuches. Él te dice, yo me he manifestado a ti. Soy Dios, soy eternamente poderoso y no hay excusa para rechazarme. Pero muchos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, pretextos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Hoy Dios te dice, tienes dos opciones: recibir mi verdad o cambiarla por la mentira. Yo no te voy a obligar a nada, pero tienes que saber que soy real y que algún día nos veremos las caras. Dice Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y si querías verle cara a cara, algún día lo verás. Ese día, como tu juez o como tu salvador. Hoy tienes la oportunidad todavía de ponerte a cuentas con Él y rendirle tu vida, de reconocerle y de darte una oportunidad de que Él venga a gobernar en ti. Yo no te estoy invitando a que tú te conviertas en un religioso, en un fanático, ni siquiera que tú prometas ser perfecto, porque esto no es lo que la Biblia enseña. Yo te invito a que tú te acerques a Él así como estás. Algunos predican, cambia para venir a Él. Esto es imposible. Yo te invito a que tú vengas a Él así como estás, para que dejes que Él te cambie. Tal vez tienes dudas, tienes preguntas, hay cosas que han sembrado en ti, y yo te invito a que no permitas que nada de eso te estorbe y que tú puedas emprender esta búsqueda de la verdad. Si pueden contestarle y decirle que se robaron su teléfono, por favor. Que tú puedas emprender esta búsqueda de la verdad, a lo mejor lleno de interrogantes, lleno de dudas, pero que le digas: Señor, si ahí estás, ya no quiero pelear más contigo, ya no quiero buscar pretextos para hacerte un lado en mi vida. Te quiero conocer. Tal vez estás luchando con tu carne en este momento, tu carne que te dice: no, hazle un lado, porque eso implica vivir en santidad, reconocerle, arrepentirte. Y bien puedes elegir lo que hizo este grupo de personas que describe Romanos: creerte sabio, demostrando tu necedad, apartarte y seguir viviendo tu vida. Pero te quiero decir que esa vida algún día aquí en la tierra va a terminar. ¿Cuánto tiempo te va a durar la fiesta? ¿Y qué va a pasar cuando termine? Es que los cristianos son muy aburridos. A mí me gusta fornicar y adulterar y hacer tranzas y emborracharme. Felicidades. ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿Eres eterno? Tú no eres eterno. Algún día vas a morir. Y entonces te encontrarás con Él. Y si creías que porque es bueno va a perdonar a todos, estás equivocado. Porque eso lo convertiría automáticamente en un Dios corrupto. La Biblia dice que es amoroso y nos quiere perdonar, por supuesto que sí. Es poderoso y lo puede hacer también, pero también es justo. Y si lo hace, lo convertiría automáticamente en un juez corrupto. Dado que Él no pueda corromperse a sí mismo, Él tiene que castigar a la humanidad que ha pecado y que no se arrepintió. No hay ninguna religión ni buena obra que tú puedas hacer para remediar este problema. Nuestras buenas obras desde el Antiguo Testamento, la Biblia decía, eran delante de Dios como trapos de inmundicia. Es tan santo, tan justo, nunca ha pecado, que no hay forma de equilibrar la balanza. ¿Qué te hace creer que con algunas buenas obras o rezos o sacramentos tú puedes equilibrar la balanza y quitar la ira de un Dios santo? ¿Qué te hace creer que tu justicia puede ser equivalente a la justicia de Dios? Imposible. Y es por ello que hace 2000 años Él tomó forma de hombre y vivió en tu lugar y en mi lugar, en la persona de Jesucristo, la vida justa que ni tú ni yo podíamos haber vivido y que no vivimos. Y pagó en la cruz del Calvario la condena que tú y yo justamente merecíamos. Dentro de la justicia de Dios, la única forma de que un criminal sea eximido de sus crímenes es si un sustituto justo y sin culpa paga en su lugar. Y sobre Cristo en la cruz del Calvario fue descargada la ira de Dios para que todo aquel que en Él crea, Juan 3:16, no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo es un evento histórico que podemos también demostrar a través de la evidencia extrabíblica. Y en enero, no se pierdan, 27 y 28, tendremos aquí un seminario, viernes y sábado, titulado Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección. 2 días completos con el doctor Armando Alducin, el pastor César González, José Jiménez y un servidor. Y estaremos hablando también al respecto. Hoy no es el tema ni hay el tiempo. Simplemente te digo que no es una leyenda. Cristo vino, Cristo murió y Cristo también resucitó. Y la Biblia dice que viene por segunda vez. Y tú no puedes decidir sobre ello. Sé que hay muchos que les incomodó este mensaje. Sé que habrá personas que en internet estarán criticando, atacando, debatiendo. No me importa.
Tú puedes relinchar lo que quieras aquí en la tierra, pero algún día morirás. Y tú no puedes cambiar lo que el Dios real del cual hemos hablado ha establecido en su palabra. Y te guste o no te guste, la Biblia dice que Él viene por segunda vez. Y ni todos tus berrinches, ni argumentos, ni enojos, ni incredulidad lo van a poder cambiar. Recíbelo como quieras. Es una realidad. Y tan real como fue su primer venida, lo cual es históricamente demostrable, también será su segunda venida. Pero en aquella segunda vez no vendrá para que tú lo humilles, lo pisotees, lo rechaces, te burles, lo insultes, lo calumnies, lo blasfemes. Apocalipsis ya no dice que viene como un cordero inmolado. Dice que viene con ojos de fuego, con espada, a juzgar y a hacer justicia, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Antes dice que su ejército viene atrás de Él, y esos somos nosotros. Y tú puedes regresar con Él a gobernar y encontrarte con Él como tu Salvador o como tu juez. Ese día no habrá pretexto, porque Él hoy te está extendiendo su misericordia. Y no podrás decirle que no tuviste oportunidad, porque si no la habías tenido, hoy te la está dando. Y hoy que oyes su voz, dice su palabra, no endurezcas tu corazón. Yo te quiero invitar a que si quieres darte esta oportunidad de iniciar una relación con Él, no una nueva religión, una relación ahí en tu lugar, ya sea aquí o a través de internet, tú le digas con tus palabras: Dios, yo quiero, yo te voy a guiar. Pero estas palabras no son mágicas, no son un mantra, no tienen poder en sí mismos. Solo tienen poder si tú lo crees en tu corazón. Y si lo haces, entonces transformarán tu vida. Ahí en tu lugar, dile: Dios, te pido perdón porque he vivido una vida fuera de tu voluntad. Si es tu caso, dile: Dios, tengo muchas dudas, muchas preguntas. Tal vez vengo de una influencia, de un contexto ateo. He crecido sin ninguna noción de lo que es el teísmo. Y lo único que he conocido ha sido para atacarlo y para burlarme. Pero hoy quiero darme una oportunidad. Si estás ahí, quiero conocerte. Quiero emprender este viaje en búsqueda de la verdad. Y si tú eres la verdad, yo quiero conocerte. Revélate a mi vida. Dios, no quiero seguir peleando contigo. Si ese Dios todopoderoso existe, quiero conocerlo. Si ese Dios todopoderoso es real, no quiero pelear más contra Él, sino rendirme a Él. Perdón porque tal vez en el fondo de mi corazón sabía que ahí estabas y estaba enojado contigo por alguna razón. Pero hoy me doy cuenta que no gano nada. Y quiero hoy tener el privilegio de conocer a ese Dios todopoderoso, de rendirle mi vida. Quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte que con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, tú hoy me perdones de mis pecados. Dios, he pecado tanto, te he ofendido tantas veces. Ya no quiero hacerlo más. No te prometo que nunca más lo haré. No te prometo perfección, pues soy humano y seguiré fallando. Pero sí te prometo rendición. Te prometo que cada vez que caiga, que falle, no me voy a mofar ni jactar de ello. Volveré a ti a buscar tu ayuda para que tú me levantes. Dios, te necesito. Te pido que así como transformaste la historia en dos con la muerte y resurrección de Jesús, transformes en esta noche mi historia, antes y después de Cristo. Ven a gobernar en mí. Sé el Señor de mi vida, el dueño de todo mi ser, el Rey de mi mente, de mi corazón, de mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego en esta hora. Te necesito y estoy cansado de vivir sin ti, más cansado de buscar excusas para hacerte un lado. Hoy me rindo a ti, me humillo a ti, me arrepiento de mi necedad y te reconozco. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.